el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Estamos a estudiar acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Esta, la última vez, voy a hablar con ustedes por una voluntad y una acción de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar con la Biblia. Nunca nosotros hablamos sin referencia o sin frase de la Biblia para entender bien, para estudiar todas las cosas sobre nuestra doctrina. Entonces el Señor Jesucristo tiene dos voluntades y dos acciones, que es una voluntad divina y una voluntad humana, así como dos acciones, es decir, un acto divino y un acto humano. ¿Cómo creemos en una sola naturaleza de Dios, el Verbo encarnado, como San Cirilo el Grande, el Papa de nuestra Iglesia número 24, como llamó? Del mismo modo, creemos que Él tenía una sola voluntad y una sola acción. Naturalmente, siempre y cuando consideremos que esta naturaleza es una, debe ser también la acción es una. Lo que la naturaleza divina elige, sin duda la naturaleza humana elige el mismo, porque no hay ninguna contradicción o conflicto entre la voluntad y la acción de ambos. El Señor Jesucristo dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Esto muestra que su voluntad es la misma que la del Padre. En este contexto, Él dijo de sí mismo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que va a hacer el Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Él no pretende para sí una voluntad que es independiente del Padre. En consecuencia, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzga según el Padre me ordené. En mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que me ha enviado. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 30. Y también dijo: porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Es evidente que el Padre y el Hijo en la Santa Trinidad tienen la misma voluntad. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Padre y yo somos uno solo. El Evangelio de San Juan 10, 30. Otra vez. El Padre y yo somos uno solo.
Evangelio de San Juan 10:30. Por lo tanto, ya que Él es uno con Él en la divinidad, entonces es claramente uno con Él en relación con la voluntad. Una vez más, el Hijo, su encarnación en la tierra, está cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. Por lo tanto, debe ser que Él y su naturaleza humana tienen la misma voluntad. De hecho, el pecado no es más que un conflicto entre el hombre y la voluntad de Dios. Pero recuerdo que nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado en absoluto, no. Irritó a los judíos en el juicio diciendo: ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 46. Por lo tanto, su voluntad era que del Padre. Los santos que son perfectos en sus comportamientos para lograr completamente de acuerdo entre su voluntad y la voluntad de Dios, a fin de que sus voluntades se convierten en la de Dios, y la voluntad de Dios sea sus voluntades. Como el Evangelio como el apóstol San Pablo nos dijo, pero tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. No dijo que nuestros pensamientos están de acuerdo con la mente de Cristo, sino que tenemos la mente de Cristo. Y aquí la unidad de soberanía. Si esto se dice de aquellos son quienes y en quien Dios trabaja, entonces cuanto más la unidad entre el Dios, el Verbo y su propia naturaleza humana, sería en todo lo que tiene que ver con la voluntad, la mente y el poder de actuar. Él en el que la naturaleza divina ha unido con la naturaleza humana. Una unión esencial, sino separación, no para un segunda, ni un pestañeo de un ojo. Si no hay unidad entre la naturaleza divina de Cristo y su naturaleza humana de la voluntad de Él. Esto habría dado lugar y conflicto en eterno, y es imposible en Él. Y en este caso, ¿cómo podría ser Cristo nuestra guía y nuestro ejemplo a seguir sus pasos? La primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 6. La justicia completa marcó de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Santo, se debió a su divinidad, así como la voluntad de naturaleza humana. Lo mismo podía decir de la naturaleza de humanidad el mensaje para que Cristo vino y dijo: porque el Hijo del Hombre ha llegado para salvar y que era perdido. El Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 11. Esta es la misma voluntad del Padre, que
Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaron perdonados. La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 10. Por lo tanto, la crucificación fue la elección de la divinidad, así como la naturaleza humana. Si no hubiera sido una sola voluntad, que no ha dicho que Cristo murió por su propia voluntad, por nuestra causa. Dado que la voluntad es una, la acción es necesariamente una. En este sentido, no distinguen entre de las naturalezas. Entonces, finalmente, voy a decir nuestra fe sobre la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, el Verbo encarnado, es perfecto en su divinidad y perfecto en su naturaleza humana. Hizo su naturaleza humana uno con su divinidad sin mezcla, sin cambio, sin confesión. Su divinidad no se separa de su humanidad, incluso por un momento o pestañeo de un ojo. Al mismo tiempo, complicamos las doctrinas de ambos, el de Néstor y Eutíquez. Gloria, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.